Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en una de las obras más fascinantes y perturbadoras que he leído recientemente, La Villa de César Aira, el maestro argentino de la literatura experimental contemporánea. Publicada en 2001, en plena crisis económica argentina, esta novela nos lleva por un laberinto urbano donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera magistral. A través de los ojos de Maxi, un joven fortachón de clase acomodada que decide ayudar a los cartoneros en su trabajo nocturno, Aira nos invita a recorrer los pasillos oscuros de una villa miseria en el Bajo Flores, donde nada es lo que parece y cada encuentro puede desatar eventos impredecibles. Durante los próximos 20 minutos, exploraremos 10 puntos clave de esta obra, analizando cómo Aira transforma un escenario de marginalidad social en un laboratorio literario donde se cuestionan nuestras percepciones sobre la realidad, la clase social, la caridad, y los límites entre la ficción y la vida. Prepárense para un viaje que va mucho más allá de una simple novela social, adentrándose en los territorios más innovadores de la narrativa contemporánea. En el corazón de la villa encontramos a Maxi, un personaje que encarna todas las contradicciones de la Argentina de finales de los 90. Este joven de 20 años, hijo de un comerciante acomodado de flores, representa algo que podríamos llamar el privilegio inconsciente pero con una pureza casi angelical que lo convierte en una figura profundamente perturbadora y fascinante. Maxi no estudia ni trabaja, su única ocupación fija es el gimnasio, donde ha desarrollado un físico imponente que le otorga una presencia casi sobrenatural en el barrio. Sin embargo, lo que hace único a este personaje no es su fuerza física, sino su capacidad de moverse entre mundos opuestos sin aparente conflicto interno. Aira construye en Maxi lo que podríamos llamar un inocente funcional, alguien que ayuda a los cartoneros no por conciencia política o social, sino por una necesidad casi orgánica de ocupar su tiempo libre. Esta caracterización nos permite reflexionar sobre nuestras propias motivaciones cuando ayudamos a otros. En nuestra época de redes sociales y activismo performativo, Maxi representa una pureza de intención que resulta tanto admirable como inquietante. Su ayuda no busca reconocimiento, no se documenta en Instagram, no forma parte de un proyecto de voluntariado universitario. Es, en cierto modo, la ayuda en su estado más primitivo y genuino. La genialidad de Aira radica en presentarnos a un personaje que podría ser fácilmente caricaturizado como el cheto solidario, pero que trasciende esta categoría precisamente por su ingenuidad. Maxi se convierte en nuestro guía por la villa no porque comprenda sus complejidades, sino precisamente porque no las comprende. Su mirada limpia, no contaminada por análisis sociológicos o posiciones políticas, nos permite ver la villa desde una perspectiva completamente nueva. Esta construcción del personaje nos invita a cuestionar nuestras propias aproximaciones a la desigualdad social. ¿Cuántas veces nuestro conocimiento sobre la pobreza nos impide realmente ver a las personas que viven en ella? ¿Es posible que la ignorancia informada de Maxi le permita establecer conexiones humanas más auténticas que las que lograríamos con nuestras mejores intenciones educadas? La villa miseria del Bajo Flores en la novela de Aira funciona como mucho más que un simple escenario narrativo. Se convierte en lo que los críticos han llamado un dispositivo óptico que permite visibilizar aspectos ocultos de la realidad social argentina y, por extensión, de cualquier sociedad marcada por la desigualdad extrema. Aira construye este espacio con una precisión arquitectónica que revela su profundo conocimiento de la topografía urbana porteña. La villa no es simplemente un lugar pobre genérico, sino un laberinto específico con sus propias reglas, códigos y geografía emocional. Las casillas de lata apiladas unas contra otras, los pasadizos estrechos, las conexiones eléctricas ilegales que crean patrones de luz en la oscuridad, todo esto conforma un territorio que existe simultáneamente en el mundo real y en el imaginario literario. Lo fascinante de la propuesta de Aira es cómo logra que la villa sea completamente reconocible para cualquier lector familiarizado con la realidad argentina, pero al mismo tiempo la transforma en un espacio mítico donde pueden suceder cosas imposibles. Esta dualidad refleja perfectamente la manera en que los espacios marginales existen en nuestro imaginario colectivo, son hiperreales en su miseria documentada, pero completamente fantásticos en las narrativas que construimos sobre ellos. En nuestra época, donde los barrios marginales se han convertido en escenarios de series de Netflix y documentales de denuncia social, la propuesta de Aira adquiere una relevancia particular. Su villa no busca generar compasión ni indignación política, sino crear un espacio de extrañamiento donde podamos cuestionar nuestras percepciones preconcebidas. La villa de Aira funciona como un espejo deformante de la ciudad formal.
Cada elemento que encontramos en ella tiene su correlato en el mundo civilizado, las luchas de poder, las redes de comunicación, los sistemas económicos informales, las jerarquías sociales. Pero al estar concentrados en este espacio aparentemente marginal, estos elementos se vuelven visibles de una manera que en la ciudad formal permanecen ocultos tras las apariencias de normalidad. Esta construcción espacial nos invita a reflexionar sobre los márgenes de nuestras propias vidas y sociedades. ¿Cuáles son nuestras villas internas? ¿Qué aspectos de nuestra realidad mantenemos en los márgenes de la conciencia, y qué podríamos descubrir si los exploráramos con la misma curiosidad ingenua que muestra Maxi? En La Villa, César Aira no solo retrata a los cartoneros como personajes de una historia, sino que los convierte en un espejo perfecto de una de las grandes contradicciones de la sociedad contemporánea, la invisibilidad programada de quienes sostienen, paradójicamente, nuestro sistema de consumo. Aira escribe con precisión sociológica: la profesión de cartonero o ciruja se había venido instalando en la sociedad durante los últimos 10 o 15 años. A estas alturas, ya no llamaba la atención. Se habían hecho invisibles, porque se movían con discreción, casi furtivos, de noche, y solo durante un rato, y sobre todo porque se abrigaban en un pliegue de la vida que en general la gente prefiere no ver. Esta observación, escrita en 1998 y publicada en plena crisis de 2001, adquiere una resonancia profética que trasciende el contexto argentino específico. Los cartoneros de Aira funcionan como lo que podríamos llamar trabajadores fantasma de la economía urbana. Realizan una labor esencial para el funcionamiento de la ciudad, reciclan, limpian, procesan los residuos de una sociedad de consumo cada vez más voraz, pero lo hacen en horarios y espacios que los mantienen fuera del campo visual de quienes se benefician de su trabajo. Esta invisibilidad no es accidental sino sistémica, una característica fundamental de cómo nuestras sociedades han organizado el trabajo y la dignidad. En nuestra época, este fenómeno se ha globalizado y diversificado. Los cartoneros de Buenos Aires tienen sus equivalentes en los trabajadores de plataformas digitales que entregan comida a domicilio, en los empleados de limpieza que trabajan en oficinas durante la madrugada, en los recolectores de basura que operan en horarios en que la mayoría duerme. Todos realizan trabajos fundamentales para el funcionamiento social, pero todos comparten esa característica de ser necesarios pero invisibles. La genialidad de Aira radica en mostrar cómo esta invisibilidad no es solo una condición socioeconómica, sino también una construcción psicológica. Los cartoneros se abrigaban en un pliegue de la vida que en general la gente prefiere no ver. Esta frase sugiere que la invisibilidad es tanto una estrategia de supervivencia de los cartoneros como una necesidad psicológica de la clase media, que prefiere no confrontar las realidades incómodas de su propio bienestar. Cuando Maxi comienza a ayudar a los cartoneros, no está simplemente realizando un acto de caridad individual, sino que está rompiendo un pacto social no escrito. Su presencia física, su fuerza, su visibilidad, alteran el delicado equilibrio que mantiene a los cartoneros en ese pliegue invisible de la realidad urbana. Y aquí es donde la novela se vuelve perturbadora. ¿Qué sucede cuando lo invisible se vuelve visible? ¿Qué estructuras sociales se tambalean cuando alguien decide ver realmente a quienes preferiríamos no ver? Para comprender verdaderamente La Villa, es fundamental entender que César Aira no escribe novelas en el sentido tradicional, sino que construye lo que él mismo ha llamado procedimientos narrativos. Esta distinción, aparentemente técnica, es en realidad la clave para entender por qué sus obras generan sensaciones tan particulares en los lectores y por qué su influencia en la literatura contemporánea ha sido tan profunda. Aira ha desarrollado una estética de vanguardia en la cual, más que revisar lo que ha escrito, ejercita una fuga hacia adelante al improvisar una salida de los textos que ya ha creado. Este método, que podríamos llamar escritura en continuo, implica que cada novela no busca ser una obra perfecta y cerrada, sino un momento en un flujo creativo más amplio que abarca toda su producción literaria. En La Villa, este procedimiento se manifiesta de manera particularmente clara. La novela no se propone resolver los problemas sociales que presenta, ni ofrecer una visión exhaustiva de la marginalidad urbana, ni construir personajes psicológicamente complejos según los cánones del realismo tradicional. En su lugar, utiliza lo que él mismo ha teorizado como procedimiento, el único modo que queda de reconstruir la radicalidad constitutiva del arte. Esta técnica tiene implicaciones profundas para nuestra experiencia como lectores. En lugar de consumir una historia con principio, desarrollo y final satisfactorio, nos vemos involucrados en un experimento perceptual.
Aira nos invita a experimentar la realidad urbana desde una perspectiva radicalmente diferente, donde los límites entre lo real y lo fantástico, entre lo social y lo individual, entre lo político y lo estético, se vuelven porosos y móviles. El continuo que busca Aira no es solo una técnica literaria, sino una forma de vida creativa. Como señala la crítica, en Aira más que la relación arte y vida, como la planteaba la vanguardia histórica, más que una versión en contra del canon estético, Aira corre el velo de la tradición occidental para privilegiar la invención, pero como continuo entre procedimiento y resultado, entre acto de enunciación y objeto enunciado. Esto significa que cuando leemos La Villa, no estamos simplemente leyendo una novela sobre la pobreza urbana en Argentina, sino que estamos participando en un experimento más amplio sobre las posibilidades de la percepción y la narrativa. Aira nos está enseñando a ver de manera diferente, no solo la realidad que describe, sino la propia literatura y sus capacidades transformadoras. En nuestro contexto actual, donde estamos bombardeados constantemente por narrativas cerradas y conclusiones predefinidas, desde las redes sociales hasta las series de televisión, el método de Aira adquiere una relevancia especial. Su técnica del continuo nos entrena en una forma de atención más flexible, más abierta a la sorpresa, más capaz de tolerar la ambigüedad y la contradicción. Nos enseña que las historias más poderosas no son las que nos confirman lo que ya sabemos, sino las que nos obligan a reconfigurar nuestros marcos de percepción. Esta es, quizás, la lección más valiosa de La Villa, que la literatura verdaderamente transformadora no describe el mundo, sino que nos enseña nuevas formas de verlo y, por tanto, nuevas formas de habitarlo. Una de las características más sorprendentes de La Villa es cómo Aira incorpora elementos del melodrama, no como una concesión al gusto popular, sino como una estrategia sofisticada para cuestionar las jerarquías culturales establecidas. Según los estudios académicos sobre la obra, el melodrama aparece en la novela con un objetivo distinto pero afín, retar ciertas prácticas hegemónicas de lectura y canonización. El melodrama, como señala el teórico Jesús Martín Barbero, ha sido tradicionalmente una forma de expresión política y cultural para las clases populares latinoamericanas. En La Villa, Aira no utiliza estos códigos de manera inocente o nostálgica, sino que los convierte en una herramienta de resistencia estética. Al incluir este género en su novela junto con una multiplicidad radical de registros, Aira critica algunas convenciones restringidas de interpretación textual y, en especial, las ideas de perfección, unidad y coherencia que tradicionalmente han definido a la alta literatura. Esta estrategia se manifiesta en múltiples niveles de la narración. Los personajes de La Villa operan según lógicas melodramáticas, hay héroes puros como Maxi, villanos misteriosos, persecuciones nocturnas, revelaciones sorprendentes, y esa estructura de tensión dramática que caracteriza a las telenovelas latinoamericanas. Pero Aira no reproduce estos elementos de manera ingenua, sino que los usa para crear lo que podríamos llamar un melodrama consciente de sí mismo. En nuestro contexto contemporáneo, esta estrategia adquiere una relevancia particular. Vivimos en una época donde las fronteras entre alta y baja cultura se han vuelto extremadamente porosas, donde series de televisión reciben el mismo análisis crítico que las novelas experimentales, donde los memes pueden ser tan políticamente efectivos como los ensayos académicos. La propuesta de Aira en La Villa anticipa esta disolución de jerarquías culturales y nos invita a repensar nuestros prejuicios sobre qué tipos de narrativas merecen atención intelectual. El melodrama en La Villa funciona también como un lenguaje común que permite a lectores de diferentes formaciones culturales acceder a la misma obra desde lugares distintos. Un lector familiarizado con la literatura experimental puede apreciar la sofisticación del procedimiento airiano, mientras que un lector formado en la cultura popular puede conectar inmediatamente con las estructuras emocionales del melodrama. Esta accesibilidad múltiple no es una concesión, sino una democratización radical de la experiencia literaria. Además, el uso del melodrama permite a Aira abordar temas sociales complejos sin caer en el didactismo o en la denuncia directa. Las dinámicas de poder, las relaciones de clase, la corrupción policial, el narcotráfico, todos estos elementos aparecen en la novela tamizados por la lógica melodramática, lo que los hace simultáneamente familiares y extraños, reconocibles e inquietantes. Esta ambigüedad es precisamente lo que convierte a La Villa en una obra políticamente efectiva sin ser panfletaria. La Villa puede leerse también como una brillante deconstrucción del género policial, donde Aira toma los elementos clásicos del thriller urbano y los somete a su particular tratamiento vanguardista. En la novela aparecen narcotraficantes, policías corruptos, inmigrantes, una jueza salvaje, colegiales entrometidas, predicadores,
Todos los ingredientes típicos de una novela negra ambientada en el Buenos Aires marginal, pero organizado según una lógica completamente diferente. En el policial tradicional, el misterio avanza hacia su resolución a través de la investigación racional, la acumulación de pistas y la revelación final que explica todos los elementos aparentemente inconexos. Aira invierte completamente esta fórmula. En La Villa, los misterios se multiplican en lugar de resolverse, las pistas conducen a nuevos enigmas, y la revelación final, si es que existe, plantea más preguntas de las que responde. Esta transformación del género responde a lo que los críticos han identificado como el uso de matrices genéricas desgastadas, tales como el policial, el fairy tale y lo televisivo. Aira no rechaza estos géneros por considerarlos inferiores, sino que los reutiliza como materiales en una operación de reciclaje cultural que es, en sí misma, un reflejo de la actividad de los cartoneros que protagonizan la novela. El procedimiento airiano convierte el policial en lo que podríamos llamar un antipolicial. En lugar de restaurar el orden alterado por el crimen, la novela muestra cómo la búsqueda de la verdad genera más desorden. En lugar de un detective que descifra los enigmas, tenemos a Maxi, un personaje que navega por la villa sin comprender realmente lo que sucede a su alrededor, pero cuya ingenuidad le permite ser parte de una realidad que permanece opaca para los lectores. Esta transformación del género policial refleja una desconfianza más amplia hacia las narrativas de explicación total que caracteriza a la literatura contemporánea. En un mundo donde la información abundante no necesariamente produce comprensión, donde las causas y efectos se vuelven cada vez más difíciles de trazar, el antipolicial de Aira ofrece una forma más honesta de relacionarse con la complejidad de la realidad urbana. Además, el uso del policial le permite a Aira explorar la violencia social sin fetichizarla. La presencia del narcotráfico, la corrupción policial y la violencia urbana en la villa no busca el impacto sensacionalista, sino que funciona como el trasfondo inevitable de la vida en las márgenes urbanas. Esta violencia aparece naturalizada, incorporada al paisaje cotidiano, lo que resulta mucho más perturbador que su dramatización explícita. En nuestro contexto actual, donde las series policiales y los podcasts de True Crime han proliferado hasta convertirse en formas dominantes de entretenimiento, la propuesta de Aira adquiere una dimensión crítica adicional. Su antipolicial nos invita a cuestionar nuestra fascinación con la violencia como espectáculo y nos propone, en su lugar, una forma más compleja y ambigua de aproximarnos a las realidades del crimen y la marginalidad urbana. No busca resolver el misterio de la villa, sino invitarnos a habitarlo temporalmente, a experimentar su opacidad y su complejidad sin la comodidad de las explicaciones definitivas. Una de las operaciones más sofisticadas que realiza César Aira en la villa es lo que los críticos han llamado un dispositivo de reencantamiento del mundo. Esta técnica, que se expresa textualmente a través de dos mecanismos principales, el extrañamiento y la inadecuación, transforma la realidad social más cruda en un territorio donde pueden suceder eventos extraordinarios sin que esto contradiga la veracidad de la experiencia narrada. El concepto de reencantamiento es crucial para entender cómo funciona la novela. Mientras que las primeras visiones del barrio son completamente realistas y reconocibles, pronto la narración se desliza y proyecta un mundo nuevo y sorprendente. Aira no abandona el realismo, sino que lo somete a una operación de extrañamiento que revela dimensiones ocultas de la realidad cotidiana. La Villa Miseria se transforma en lo que los académicos han denominado un laberinto mágico, donde las reglas del mundo conocido se flexibilizan sin romperse completamente. Este procedimiento responde a una necesidad estética y política profunda. En lugar de denunciar la pobreza urbana a través de las retóricas tradicionales del realismo social, Aira elude las retóricas de la denuncia que fueron dominantes en otro momento y propone menos una ampliación del campo de lo visible que un cambio de perspectiva. Esta transformación no minimiza la gravedad de los problemas sociales, sino que los presenta desde un ángulo que evita tanto la victimización como la romantización. En nuestro contexto contemporáneo, saturado de imágenes de la pobreza urbana en documentales, noticieros y series dramáticas, esta estrategia de reencantamiento adquiere una relevancia particular. Aira nos recuerda que la familiaridad con la representación de la marginalidad puede generar una especie de anestesia emocional e intelectual. Su dispositivo de reencantamiento funciona como un mecanismo de desfamiliarización que nos obliga a ver con ojos nuevos realidades que creíamos conocer. El extrañamiento airiano opera también a nivel del lenguaje. La prosa aparentemente simple y directa esconde una complejidad técnica que hace que los eventos más ordinarios adquieran una cualidad misteriosa. Cuando Maxi camina por la villa ayudando a los cartoneros, sus acciones se describen con una precisión que revela dimensiones insospechadas de estos gestos aparentemente simples.
Esta técnica nos enseña que lo extraordinario no está en los eventos espectaculares, sino en nuestra capacidad de percibir la complejidad oculta de lo cotidiano. La inadecuación, el segundo mecanismo del dispositivo de reencantamiento, se manifiesta en la constante sensación de que los personajes, especialmente Maxi, nunca comprenden completamente las situaciones en las que se encuentran. Esta inadecuación no es un defecto narrativo, sino una estrategia consciente que refleja la opacidad fundamental de la experiencia urbana contemporánea, donde la información abundante coexiste con la incomprensión persistente. La villa representa un ejemplo paradigmático de lo que la teórica Josefina Ludmore ha denominado literatura postautónoma, un concepto que nos ayuda a entender por qué esta novela genera sensaciones tan particulares en los lectores y por qué resulta tan difícil de categorizar según los criterios literarios tradicionales. Ludmore incluye específicamente la villa de César Aira en su análisis de las escrituras actuales de la realidad cotidiana que se sitúan en islas urbanas de Buenos Aires, identificándola como parte de un tipo de escrituras que no admiten lecturas literarias. Esto quiere decir que no se sabe o no importa si son buenas o malas, o si son o no son literatura. Y tampoco se sabe o no importa si son realidad o ficción. Esta característica no es una limitación, sino una liberación radical de las restricciones que tradicionalmente han definido el campo literario. Las literaturas postautónomas aparecen como literatura pero no se las puede leer con criterios o categorías literarias como autor, obra, estilo, escritura, texto y sentido. En lugar de esto, funcionan como lo que Ludmore llama fábricas de realidad, textos que no representan la realidad sino que participan activamente en su construcción. En la villa, esta condición postautónoma se manifiesta en múltiples niveles. La novela funciona simultáneamente como ficción literaria, documento sociológico, experimento estético y comentario político, sin que ninguna de estas dimensiones invalide a las otras. Esta multiplicidad no es confusión, sino una respuesta sofisticada a un mundo donde todo es ficción y todo es realidad, donde las fronteras tradicionales entre estos campos se han vuelto porosas. La condición postautónoma de la villa refleja también un cambio más amplio en la imaginación pública contemporánea. Como señala Ludmore, vivimos en una época donde la realidad histórica pierde el estatuto absoluto de realidad que tenía en los años 60 y 80 cuando historia se escribía con mayúscula y se transforma en puro presente y pura realidad cotidiana, una categoría capitalista y tecnológica. Esta transformación tiene implicaciones profundas para nuestra manera de leer y de relacionarnos con los textos. La literatura postautónoma no busca la trascendencia estética tradicional, sino que se inserta directamente en los circuitos de producción y circulación de la realidad contemporánea. La villa no nos invita a contemplar la pobreza urbana desde una distancia estética segura, sino que nos sumerge en ella de manera que la experiencia de lectura se convierte en una forma de participación. En nuestro contexto de redes sociales, donde los límites entre vida privada y espectáculo público se han disuelto, donde los algoritmos fabrican realidades personalizadas, y donde la información se consume como entretenimiento, la propuesta de Aira adquiere una dimensión profética. Su literatura postautónoma anticipa y analiza un mundo donde la distinción entre representación y realidad se ha vuelto obsoleta. Esta condición no implica una pérdida de complejidad o sofisticación, sino todo lo contrario. La literatura postautónoma exige nuevas formas de lectura, más flexibles y más conscientes de su propio contexto tecnológico y mediático. Nos invita a abandonar la comodidad de las categorías fijas y a desarrollar una sensibilidad más adaptable a las transformaciones constantes de nuestro entorno cultural y político. Uno de los momentos más brillantes de la villa ocurre cuando el policía Cabezas tiene una iluminación repentina que aparentemente resuelve el misterio central de la novela. Desde los helicópteros que sobrevuelan la villa, descubre que las figuras de luces sirven para identificar las calles de la villa, un código cifrado que usan los narcotraficantes para guiar a los compradores. Esta revelación aparece como el momento climático típico del género policial, donde todas las piezas encajan y el enigma se resuelve de manera satisfactoria. Sin embargo, Aira subvierte completamente esta expectativa a través de lo que podríamos llamar el arte de la falsa resolución. Aunque Cabezas cree haber descifrado el misterio definitivo, esta explicación racional funciona más como una parodia de las revelaciones policiales tradicionales que como una verdadera resolución narrativa. La novela continúa después de este momento sin que la supuesta solución cambie realmente el curso de los eventos o proporcione el cierre emocional que prometía. Esta técnica revela una sofisticación narrativa extraordinaria por parte de Aira. En lugar de rechazar completamente las convenciones del género policial, las utiliza para crear una experiencia de lectura más compleja y reflexiva.
La falsa resolución nos obliga a cuestionar nuestro deseo de explicaciones definitivas y nos invita a considerar que tal vez la comprensión total de la realidad social sea, en sí misma, una ilusión. En nuestro contexto contemporáneo, saturado de teorías conspirativas y explicaciones simplificadas para fenómenos complejos, esta estrategia narrativa adquiere una relevancia política particular. Aira nos muestra cómo nuestra necesidad psicológica de resolución puede llevarnos a aceptar explicaciones aparentemente satisfactorias que, en realidad, no capturan la verdadera complejidad de los problemas sociales. La falsa resolución también funciona como una metáfora de cómo operan las instituciones del poder ante la marginalidad urbana. Las autoridades, representadas por cabezas, creen haber resuelto el problema al identificar sus mecanismos superficiales, pero esta comprensión técnica no los acerca realmente a entender las causas profundas de la exclusión social. Es una crítica sutil pero devastadora a las políticas que se enfocan en los síntomas sin abordar las estructuras que generan desigualdad. La genialidad de Aira radica en mostrar que la villa, como espacio y como metáfora, es irreductible a cualquier explicación única. Su complejidad excede constantemente los marcos interpretativos que intentamos imponerle, ya sean policiales, sociológicos o políticos. Esta irreductibilidad no es una limitación, sino una característica fundamental de la realidad urbana contemporánea, donde los fenómenos sociales operan según lógicas múltiples y contradictorias que resisten la comprensión total. La Villa no es solo una novela notable en sí misma, sino una obra que marca un punto de inflexión en la literatura contemporánea y que cristaliza las innovaciones técnicas y conceptuales que han convertido a César Aira en uno de los escritores más influyentes de Hispanoamérica. Su influencia trasciende las fronteras de Argentina y se extiende por todo el panorama literario global, inspirando a generaciones de escritores y lectores y transformando nuestra comprensión de lo que la literatura puede ser y hacer. El legado de Aira, ejemplificado perfectamente en La Villa, radica en haber demostrado que la literatura experimental no tiene por qué ser hermética o elitista. Su obra ha abierto nuevas posibilidades para la literatura argentina y latinoamericana, creando un modelo de escritura que es simultáneamente accesible y sofisticado, popular y vanguardista. Esta síntesis aparentemente imposible ha influido profundamente en escritores como Pablo Kachatian, de quien se dice que sin la obra de Aira no existiría. La Villa representa una respuesta brillante a lo que los críticos han identificado como una crisis de la literatura, un momento histórico donde no se sabe si el público lector seguirá leyendo o si abandonará esta práctica por obsoleta. Aira resuelve esta crisis no simplificando la literatura, sino haciéndola más permeable a otras formas culturales, más capaz de absorber y transformar los materiales de la realidad contemporánea. La influencia de Aira se manifiesta también en su capacidad para marcar la agenda de la crítica y la academia literaria. Su obra no solo es objeto de estudio, sino que ha transformado las categorías con las que pensamos la literatura. Conceptos como literatura postautónoma, fábricas de realidad y dispositivos de reencantamiento han surgido, en gran parte, del esfuerzo por comprender las innovaciones airianas. En el contexto global, donde la literatura en español compite por atención con producciones en inglés y otros idiomas hegemónicos, el éxito internacional de Aira, traducido a más de 20 idiomas y candidato al Premio Nobel, demuestra que la innovación formal puede ser un vehículo poderoso para la proyección cultural. Su obra prueba que no es necesario abandonar la experimentación para alcanzar relevancia internacional. La Villa, en particular, ofrece un modelo para abordar temas sociales urgentes sin caer en el didactismo o la denuncia directa. En una época donde la literatura a menudo se divide entre el entretenimiento comercial y el activismo político explícito, Aira demuestra que existe una tercera vía, una literatura que es políticamente efectiva precisamente porque es estéticamente innovadora. El legado más profundo de La Villa y de la obra de Aira en general es haber expandido nuestro sentido de lo posible en literatura. Su capacidad para renovar el lenguaje y la narrativa no se limita a juegos formales, sino que abre nuevas formas de relacionarnos con la realidad, de procesarla, de imaginarla y de transformarla. En un mundo donde las crisis económicas, sociales y ecológicas requieren nuevas formas de pensamiento y nuevos marcos de comprensión, la literatura airiana ofrece herramientas conceptuales valiosas. Como lectores del siglo XXI, enfrentados a la aceleración tecnológica, la crisis climática y las transformaciones sociales vertiginosas, encontramos en La Villa no solo una novela brillante, sino un manual de supervivencia cultural. Aira nos enseña a navegar la complejidad sin simplificarla, a mantener la curiosidad sin perder el rigor crítico y a encontrar lo extraordinario en lo cotidiano sin romantizar la injusticia. Estas son,
quizás, las habilidades más necesarias para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. La Villa de César Aira se revela como una obra que trasciende las categorías tradicionales de la literatura social para convertirse en una exploración profunda de los mecanismos de percepción y construcción de la realidad. A través de la figura aparentemente simple de Maxi y el espacio complejo de la Villa Miseria, Aira nos ofrece una experiencia literaria que cuestiona nuestros marcos de referencia sobre la clase social, la caridad, la marginalidad y la propia función de la literatura. La genialidad de esta novela radica en su capacidad de funcionar simultáneamente como un retrato despiadadamente preciso de la Argentina de la crisis y como una fábula universal sobre los encuentros entre mundos, aparentemente incompatibles. Aira demuestra que la literatura más poderosa no es la que nos confirma lo que ya sabemos, sino la que nos obliga a ver con ojos nuevos aquello que creíamos comprender. En un momento histórico donde las desigualdades sociales se han profundizado globalmente, la Villa nos recuerda que la transformación verdadera comienza no con grandes gestos políticos, sino con la capacidad de establecer conexiones humanas auténticas que trasciendan las barreras de clase y prejuicio. La pureza casi angelical de Maxi nos desafía a encontrar nuestras propias formas de ingenuidad productiva, aquellas que nos permitan acercarnos a los otros sin la mediación opresiva de nuestros conocimientos preconcebidos. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante universo narrativo de la Villa de César Aira. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales y explorado sus implicaciones más profundas, nada puede compararse a leer la obra completa y sumergirse en la experiencia única que propone este maestro de la literatura experimental argentina. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a este libro tan estimulante y perturbador. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. La Villa es una lectura indispensable para todo aquel que quiera comprender las posibilidades más radicales y hermosas de la literatura contemporánea. Hasta el próximo episodio de Obcast, donde seguiremos explorando las obras que transforman nuestra manera de ver el mundo.